La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Y bueno, pues, como les estaba mencionando, vamos a tener una historia muy interesante de algo que le está sucediendo pues a una persona parte de nuestra comunidad hispana. Así que pues ojalá que tengan la mente abierta ustedes para poder pues escuchar precisamente la historia que tenemos esta noche para todos ustedes. Pero antes de eso les invitamos a que sigan marcando nuestra línea telefónica. Es el 562-904-4822. Y el correo electrónico victor@camacho.com para seguir recibiendo sus mensajes, anécdotas, historias que ustedes pues han vivido. Así que pues vamos a darle la bienvenida. El nombre que vamos a dar es ficticio, así que en esta noche se encuentra con nosotros Jessica. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora sí, nos da gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar platicar con nosotros en el programa en esta noche. Y también tenemos a José que le acompaña en esta noche. José, muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. Buenas noches a todos. Y bueno, pues tu historia es una historia muy interesante, Jessica. Desafortunadamente no eres la única ni la primera. Esto ha ocurrido en algunas otras ocasiones cuando nos estabas comentando lo que te estaba pasando. Se me vino a la mente pues muchas otras personas que han llamado, que han estado aquí y han compartido experiencias. Pero lo que a ti te sucede es algo muy interesante. Tú tienes habilidades, tú puedes ver cosas, sentir cosas, hacer cosas que regularmente pues una persona normal no podemos hacer. ¿Estas habilidades desde cuándo tú viste que empezaste a desarrollarlas? Bueno, yo sentí que las desarrollé desde niña, pero en el 2007, en enero 26, fue cuando con mi vista, pude mirar el sol. Como 2 días después, me bajaron 2 conejos del cielo, con los rayos del sol me bajaron 2 conejos. Okay. Después fui a la iglesia, recibí hostia, pude mirarme. En la iglesia pude mirarme, primero miré como a Jesucristo, pero no le pude mirar la cara. Okay. Después, porque antes yo le reclamaba mucho a Dios y el sacerdote, el que estaba ahí predicando, dijo que si uno tenía algo que pedirle perdón a Dios, se lo pidiera, de corazón. Y yo le dije que yo quería pedirle perdón a Dios porque yo desde niña, como murió mi mamá cuando yo tenía 3 años, yo le dije que yo quería pedirle perdón a Dios porque siempre le había reclamado por qué había muerto mi mamá. Uh-huh. Y yo empecé a llorar y ya me llevaron a que me confesara. Y en el confesionario Uh-huh. yo pude, como mirar a Dios, que me dijo que quién me creía yo para no dejar descansar a mis padres. Que mis padres todavía como que no se habían ido porque yo los estaba reteniendo. Y ya cuando yo ya estaba, ¿cómo le diré? A ver, tranquila, a ver. O sea, tú recibiste esa información. Ajá. O sea, él te estaba diciendo directamente él me estaba de que ya los dejaras ir a tus papás. Sí, él me estaba diciendo directamente. Ajá. Y yo le acepté, le dije, sí, yo ya los voy a dejar ir, pero yo llorando, ya los voy a dejar ir, le prometo que ya los voy a dejar ir. Ajá. Y pude escuchar como unos escalones, Okay. que subía mucha gente, pero como de siglos atrás, como que con yo haber perdonado a mis padres, mucha gente había subido muchos escalones. Uh-huh. Y después pude mirar, como que que me estaban juzgando en una corte. Uh-huh. Y yo no sabía ni el por qué ni nada, si yo tenía mi récord limpio. Y después... ¿Pero eso que lo estabas mirando tú físicamente o era un sueño o cómo lo estabas mirando? ¿Ahí mismo en la iglesia? En la misma iglesia, Ok. O sea, lo que tú tienes es habilidad de poder mirar. Sí, de poder mirar. Poder mirar cosas. Cosas en el tiempo, puedes mirar lugares, puedes mirar qué energías, espíritus. Lugares, puedo mirar lugares, energías,
Como cosas que van a pasar que todavía no han pasado. Ok, ¿y eso lo haces cuando estás consciente o estás dormida o en qué momento tú ves estas cosas? Cuando estoy consciente y cuando me pongo a meditar. Ok, o sea, puedes estar, por ejemplo, ahorita platicando con nosotros y de repente empiezas a mirar otros lugares. Si me concentro más que todo espiritualmente en Dios, Ujú. si me concentro en Dios y que estar tranquila conmigo misma, es cuando puedo mirar Ahora, cosas. tú dices que en el 2007 tuviste esta experiencia, Sí. pero antes de esto ya habías vivido experiencias semejantes, o sea, tú te habías dado cuenta que de repente estabas mirando cosas que no estaban ahí en ese instante. Pues sí, de niña. de niña yo miraba cosas, pero no le ponía atención, o sea, no era muy remarcado, Ajá. o sea, no le tomaba mucha importancia como hace un año. O sea, hace un año fue más claro, porque con mi vista, o sea, pude mirar hasta el sol y lo que estaba dentro del sol. Ujú. O sea, lo que sucedió hace un año fue lo que como detonó Ujú, detonó ya. detonó todo lo que traías dentro Sí. de ti. Pero esto sucedía esporádicamente durante Sí. tu niñez, la adolescencia y como joven. Sí. Ahora, después de esta experiencia en la iglesia, ¿qué ha sucedido después? ¿Has vivido más experiencias o ahí se detuvo esto? No, pues después me llevaron, o sea, estuve en presa, después estuve en estuve en la cárcel, me deportaron. He Por- estado en 2 manicomios, por 2 veces he estado. Ok, antes de tu experiencia del 2007, ¿tu vida era Mi vida era normal. común y Yo- corriente? Sí, yo tenía buen trabajo, Ajá. ganaba bien. Después de esa experiencia lo perdí todo. Ujú. Fui a lugares que nunca había ido ni me había imaginado y Pero bueno, entonces fuiste a la iglesia, tuviste esta experiencia. sí. Cuando saliste de la iglesia, después de esto, ¿qué sucedió? Después cuando salí de la iglesia, mi hermana me llevó a la casa y después sentí, o sea, pude sentir como yo había recibido hostia y me sentía bien tranquila, en paz, pero cuando iba por el camino, alguien me iba hablando negativo y sentí como que la cabeza me iba doliendo, o sea, como que estaba agarrando algo que no, o sea, como Ajá. cosas negativas y Un me iba tipo de doliendo la energía cabeza. negativa. Energía negativa. Y cuando llegué a la casa, ya sentí como que una víbora se me quería meter por el medio de los pies. Una víbora Una víbora en la casa. en la casa. Ajá. Y esta serpiente o esta víbora, estuvo molestando. Sí, o... se quería meter a la fuerza. Y Ajá. yo brincaba para un lugar y para otro. Ujú. Y después, como no la dejé meter, me fui para el cuarto. Yo estaba hablando con mi niño. Y mi niño se podía, o sea, como que los dos podíamos platicar mentalmente. O sea, O sea, tu él todo niño me y tú. entendía. Sí, mi niño y yo. ¿Cuántos años tenía o tiene tu niño? 10 años. 10 años. O sea, tenía 9 en ese entonces. No, tenía 10, 10 ahorita tiene años. 11. Ok. Entonces tú podías comunicarte con tu hijo mentalmente. Sí, mentalmente. Ajá. ¿Y él también veía la serpiente o nada más eras tú la que miraba la serpiente? Pues ahorita como yo no puedo estar con ellos, o sea, y yo ya fue muy duro lo que pasó, ya no le he preguntado. Ya no le has preguntado. Ok. Pero sí viste que entonces podían comunicarse, tú y él. Sí. Ajá. ¿Y esto de la serpiente se detuvo ahí o siguió molestando durante tiempo? Yo me dirigí al cuarto y en el cuarto, o sea, ¿Solamente en el cuarto sucedía? en el cuarto fue más, o sea, fue peor. Ok. ¿Tuviste algún tipo de ataque con esta serpiente? No, la serpiente como que quedó a la entrada de la puerta, pero después de la televisión como que me salían vampiros a Ujú. quererse estrellar en mi cara. O sea, tú veías que de la televisión salía algo, Salían, ajá, tipo que murciélagos, algo así. como tipo murciélagos, pero cabezones. Ujú. Ok, y esto pues lógico empezó a afectar tu situación con la gente que estaba contigo viviendo. Sí. Tú les decías lo que estabas mirando. Nadie estaba conmigo más que mi hijo. Nada más tú, o sea, vivían Sí. nada más ustedes dos. Había más, pero se habían ido a comer, no estaban ahí. Ajá. Y bueno, ¿esto sucedió entonces en un solo día? ¿Todo En un esto que solo me día. estás contando? Sí, en un solo día sucedió. Ujú. ¿Y después de esto qué pasó? Después de ahí, pues, me llevó la autoridad y porque de ahí, con esos malos espíritus que entraron en mí, Ujú. porque yo así los pude mirar. O sea, como que eran malos sí espíritus. lograron Sí. entonces entrar en ti Sí, estas entraron, entidades. sí, esas entidades entraron en mí Ajá. y quisieron que me desnudara, que me quitara la ropa y Ajá. perdiera mi sentido.
Ok, entonces estas entidades lograron que hicieras algo Ujú. que pues las autoridades tuvieron que arrestarte. Sí, Ok. Bueno, entonces más personas vivían en esta casa. sí, más personas. Ajá. ¿Y ellos fueron los que te reportaron o la policía simplemente llegó? No, mi hijo fue. Ok. Ok, entonces al momento en que fuiste arrestada, empezaron las preguntas y toda esta Sí. cuestión. ¿Tú les estabas contando lo mismo que me estás diciendo? Sí. Yo les dije, o sea, que no supe más de mí. O sea, que no eras tú. Que no era yo, que unos espíritus malos habían entrado en mí. Ajá. Y lógico, pues la policía, pues escéptica, dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Déjame hacer una pausa, Jessica, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo. Y regresamos con más de la historia de Jessica, que es muy interesante, en el programa de Los Desvelados, solamente aquí en Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche con nosotros, Jessica y José. Jessica tiene una historia muy interesante que pues le agradecemos muchísimo a ella por atreverse a compartir esta experiencia. Por lo mismo de que es muy diferente esta experiencia, pues mucha gente, lo que te ha estado sucediendo de considerarte que tal vez estés mal, ¿no? Pero bueno, no podemos juzgarte, no estamos en tus zapatos y es por eso que te pedíamos que contaras esta experiencia para que si hay más personas que han estado viviendo este tipo de cosas, pues se den cuenta que no son los únicos, ¿no? Y que algo está sucediendo. Ahora, cuando fuiste arrestada y les mencionaste, oye, pues es que yo ni me acuerdo, yo no era, ¿no? ¿Qué hizo la policía contigo? La policía lo que me dijeron era que yo traía drogas en mi cuerpo y que qué drogas estaba yo usando, que Ajá. qué tipo de droga era el que yo tenía. La policía me acusó de yo traer drogas en mi cuerpo, siendo cuando yo nunca he usado en mi vida drogas de ninguna, ni para Ok. dolor ni para nada yo usaba drogas. Bueno, entonces te dijeron entonces que andabas mal, que tal vez traías influencia de algún tipo de droga. Sí. ¿Te arrestaron por días ahí o qué pasó? Me llevaron a un hospital y en ese hospital me pusieron, o sea, no supe lo que me pusieron, pero algo me pusieron en mi cuerpo Ujú. y pues yo podía sentir dónde los traía y yo los tocaba donde estaban. ¿Qué cosa? Eran como botoncitos, Botones. ajá, pero de aluminio. A ver. Entonces, en el hospital te llevaron, te Ujú. pusieron algo o Sí. una sustancia te inyectaron. Me sacaron sangre y me hicieron análisis de orín. Y me Ok. sacaron sangre y después me pusieron una inyección y yo no quería que me la pusieran porque yo les decía que yo no quería drogas en mi cuerpo. Ok. Entonces ya con la influencia de esta droga que te habían Ujú. puesto, ¿qué empezaste a mirar? ¿Qué era lo que mirabas o qué era lo que sentías? Pues con la sustancia de esa droga, o sea, como ya había despertado yo, me adormecieron y me hacían muchas preguntas. ¿Cómo que te preguntaban? ¿Si recuerdas? Bueno, me llevaron a otro lado, como a escuelas, y me preguntaban que quién había hecho las cosas. Y yo les decía quién había sido. A ver. Entonces ya no estabas en el hospital. No, ya no estaba en el hospital. Me llevaron en una patrulla y me llevaron a otros sitios donde había mucha gente con sangre en el rostro. Aquí mismo dentro de los Estados Unidos fue esto. Pues ¿Sí? sí, Ok, entonces saliste, bueno, te llevaron del hospital Ujú. a otros sí, lugares. pero yo no estaba ya, o sea, ya me habían puesto inyecciones, no supe qué me pusieron. Y Oh, yo iba como adormitada, pero ok, sabía que era yo. ok, entonces en estos lugares tenían personas arrestadas o como que encerradas. Ajá. Como en hospitales, no sé cómo en qué era, pero estaban muy ensangrentados y ellos tenían miedo a hablar, no decían nada. Yo les preguntaba que si qué era lo que estaba pasando, que si qué, quién los estaba golpeando y eso. Y ellos tenían mucho miedo, ellos no decían nada, ni quién los golpeaba, ni quién los estaba torturando. O sea, era como pegarles, o sea, Ujú. yo puedo decir, los golpearon y les sangraron la cabeza y su rostro estaba cubierto de sangre. Ajá. ¿Y estas personas eran anglosajonas, eran mexicanos, eran hispanos? Eran como hispanos y no sé, podría decir como árabes, pero chaparritos. Árabes chaparritos. Ujú. ¿Hablaban inglés o hablaban algún otro idioma? ¿No recuerdas?
unos hablaban inglés y otros no sabía qué. O sea, yo nomás los miraba o sea, con mi corazón yo los podía sentir que ellos estaban sufriendo, pero no supe, o sea, qué idioma hablaban, porque no hablaban. O sea, ellos tenían mucho miedo, ellos no hablaban. Ok, ¿eran varios? Más o menos, como ¿cuántos eran en ese lugar? Pues es que eran muchos cuartitos y no sabía exactamente cuántos estaban adentro. Nomás cuando yo pasaba salían unos cuantos, o sea, como que les decían fulano de tal y estos salgan. Ajá. ¿Quiénes eran los que te llevaban a ti? ¿Sí puedes describirlos cómo eran? Pues eran como unos señores, eran como señores comunes y corrientes como usted. Ajá. ¿Y te decían por qué te estaban llevando ahí? No, a mí no me decían nada. Yo no sabía por qué. Yo iba aturdida con lo que me habían puesto. ¿Cuántas personas iban contigo? Dos. ¿Dos te iban acompañando? Ujú, dos. ¿Y qué era lo que te pedían que hicieras ahí con estas gentes? Que yo les dijera quién eran los culpables que habían hecho los actos o quiénes eran los que vendían cosas ilegales. Ajá. ¿Y tú les decías? Sí, yo les decía quiénes eran, porque yo sabía quiénes eran. ¿Y cómo es que sabías quiénes eran? Porque yo me podía meter como en el cuerpo de otra persona y en los pensamientos de otra persona. Y yo podía saber quiénes eran. Ajá. O sea, tú podías de alguna manera leer la mente de la Sí, persona y leer la decir, mente de la mira, este es persona. culpable o este no es culpable. Sí, ¿Y estas personas que te llevaban, qué hacían cuando escuchaban la información que tú dabas? apuntaban y apuntaban y apuntaban. Ajá. ¿Eran personas uniformadas o cómo iban vestidos? Los que iban contigo. Como de café oscuro. Café oscuro. Ujú. ¿De traje o verde uniforme? oscuro. ¿Qué era? Pues era como personas común y corriente. Ujú. ¿Y los dos iban igual vestidos? Sí, pero con la mirada como que se decían todo entre ellos dos. No hablaban, entre ellos no hablaban, nomás tenían como con la mirada se comunicaban. ¿Y cómo te hablaban a ti? Como que yo sabía lo que tenía que hacer, o ellos me señalaban que quiénes eran, pero ellos no hablaban español, ellos hablaban inglés, eran americanos, no eran hispanos los que me estaban preguntando. Okay. Porque, o sea, mi inglés no es muy bueno, pero yo podía hablar muy bien el inglés con ellos. Uh-huh. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste dándoles esa información al pasar por estas gentes? ¿Te llevaban de cuarto en cuarto mirando a estas personas? Pues fue como o sea, no puedo decir exactamente el tiempo, pero lo que mi familia no supo de mí fueron 3 días. 3 días estuviste perdida. Sí, O sea, cuando deberías de estar en ese hospital, sí. no estuviste ahí por 3 días. Ajá, no, por 3 días. O sea, tu familia fue a buscarte al hospital. Ajá, y no. Y no estabas ahí. No les decían, o sea, no les dieron información de mí, dónde yo estaba, hasta después de 3 días. Uh-huh. ¿Y esos 3 días estuviste haciendo solamente eso o anduviste en otros lados, te llevaron a otros lados? Pues la verdad yo sentí que viajé muchísimo. Anduviste en varios lados. Estuve en varios lados. Uh-huh. ¿Y ellos para qué te utilizaban? ¿Nada más para sacar información? Para sacar información y para hacer apuntes. Uh-huh. ¿Te llevaron aparte a otro tipo de lugares? Porque dijiste que era como un hospital donde estaba esta gente, Sí, o era una escuela. uno era como un hospital y como una escuela, algo así. O sea, no es que no puedo describir, pero a la entrada era como, había stops y había muchos conos que nadie más podía entrar. Y era como por un túnel. En un lugar era como un túnel y el otro era como un hospital. Ajá. ¿Esto eran edificios normales o era subterráneo? Pues la verdad era como... o sea, no recuerdo muy bien la entrada, porque la entrada como que iba más dormida. Ya no me acuerdo cuando me despertaban que ya estaba adentro. Ajá. Pero no pude mirar la entrada, que había muchos conos y había muchos... O sea, nomás había, para la autoridad nomás había entrada. Nada más Pero, ajá. las personas autorizadas. Ajá, autorizadas. Más gente no podía entrar ahí. O sea, ahí es un lugar, Ajá. no sé dónde era, la verdad. Y durante esos 3 días estuviste entonces con ellos. Sí. Ajá. A los 3 días, ¿qué pasó? A los 3 días ya estuve en un hospital. Ahí donde deberías de haber estado. Sí. Donde te llevaron. No, ahí. en otro hospital. A otro hospital. Otro hospital. O sea, cuando desperté ya estaba en otro hospital. Según no era donde me llevaron primero, no. Era en otro. ¿Y qué pasó ahí ya cuando tomaste conciencia? ¿Recordabas todo esto o fuiste recordando después? Yo recordaba todo lo que me había pasado. Nada más que
en el hospital, o sea, me hacían preguntas y me daban unas dosis exageradamente de droga que yo no la quería. O sea, Ellos sabían que yo no quería la droga. ¿y quiénes te hacían las preguntas? Otros hombres, o sea, como investigadores, llegaban y me hacían las preguntas. ¿Nunca se presentaron como quiénes eran o de dónde venían? No, nunca se presentaron. ¿Eran anglosajones, latinos? ¿Eran de qué? ¿Cómo los puedes describir a ellos? Como, pues ni anglosajones ni latinos, como más latinos, pero no eran latinos, no sé de dónde eran. ¿Y cómo te hablaban? Español. ¿En Unos me español? hablaban inglés y otros me hablaban español. ¿Buen español o español medio cortadón? Un español como aprendido. Más que todo me hablaban inglés. En inglés. Ajá, en inglés. Me Ok. hablaban inglés. ¿Eran personas de traje, de uniforme? No, unos eran personas común y corriente. O sea, camisa y Ujú. pantalón normal. Camisa y pantalón normal. No corbata, no nada. O sea, personas normales. Haga de cuenta como un amigo que se acerca. A Y llegaban y preguntar. te preguntaban qué cosa. Pues me preguntaban que sí que recordaba de días atrás, que cuáles eran mis recuerdos, que sí que era lo que yo había hecho, que sí, por qué estaba yo ahí, Ujú. que quiénes eran mis padres, que en qué día estábamos, que quién era el presidente, cosas así me preguntaban. Mm. Y que dónde, o sea, dónde yo había estado anteriormente. Déjame hacer la pausa nuevamente, Jessica, y regresamos para seguir platicando contigo de esta historia muy interesante en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Con nosotros Jessica, pues compartiendo con nosotros esta experiencia, lo cual le agradecemos muchísimo. Es una experiencia pues muy extraña, muy rara, y por lo mismo era importante para nosotros que ella lo compartiera, por si hay más personas que nos están escuchando en este momento que hayan vivido algo semejante, pues puedan comunicarse con nosotros. Recuerden que nuestra línea telefónica es el 562-904-4822, correo electrónico victor@camacho.com. Jessica, durante estos 3 días, ¿te presentaban como a ti o No, cómo me, te presentaban? me presentaban como, o sea, como si yo fuera una gabacha, Ajá. o sea, una anglosajona, que me decían que era Kim Roswell o algo así, un nombre así. Kim Roswell. Ujú. Te presentaban así con la gente que Ajá. estaba golpeada. Sí, Ajá. o sea, entre ellos como que decían que era yo esa. Ajá. Y ahora cuando regresaste, cuando te llevaron al otro hospital, empezaste a entrar en conciencia y estas personas te empezaban a visitar y te Ujú. preguntaban, ¿era constante la visita de ellos o cada cuándo te iban a visitar? Pues me fueron a visitar como 4 veces, ¿Y cuánto O tiempo más. se quedaban ahí contigo? como 1 hora. 1 hora. Ajá, me preguntaban muchas cosas y también las encargadas de ahí. Después me preguntaban muchas cosas. ¿Quieren las enfermeras? Las enfermeras. Es que yo no sabía, o sea, yo ya al último no podía distinguir quiénes eran las enfermeras y quiénes eran las que llegaban. Ujú. Porque a mí me daban mucha droga ya después. Mucha droga era la que me daban. O sea, te mantenían drogada todo el tiempo. Como dormida. Dormida. Ajá, no podía casi ni abrir los ojos ya después de lo drogada que me tenían. ¿Y para esto tus familiares te lograron encontrar, te visitaron o Sí, todavía no? me visitaron. Después de 3 días ya les dijeron dónde estaba yo. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste en este hospital? Después de esos 3 días, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Como 6 días. 6 días. Ujú. Ok. ¿Saliste de ahí o qué fue lo que pasó después contigo? Después de ahí fueron los policías por mí y me llevaron a la cárcel. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, estuve en la cárcel por 8 días. Ajá. Esto por motivo de lo que había ocurrido desde Sí, el principio. por motivo de lo que había ocurrido desde el principio. Ok. Estuviste 8 días ahí. Sí, estuve 8 días ahí. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Ya no te daban medicamento? ¿Ya estuviste Sí, bien? ahí me dieron medicamento, pero diferente. O sea, un medicamento más leve que yo ahí sí podía orar y podía concentrarme todavía y pedirle a Dios por mí. Pero antes no podía porque no. O sea, Ajá. yo en todo lo que estuve yo en el hospital, yo nunca me olvidé, o sea, de que Dios era amor y porque yo estaba consciente, o sea, que Dios era el único que me iba a ayudar. Ujú. Y yo a todos les decía, les daba abrazos y les decía que Dios te bendiga y que Dios esté contigo. Y eso Ujú. era lo que yo les decía después, o sea, porque yo sentí que volví, cuando supe que estaba en el hospital, sentí como que volví a nacer.
Ajá. Ahora, en la cárcel, ¿estuviste con otras personas o estuviste tú sola? Yo sola. ¿Te tenían encerrada Sí, sola? me tenían encerrada sola. ¿Y qué explicación te daban? ¿O te daban alguna información? Pues lo que me dijeron era que yo me quería matar y que quería matar a otras personas. Ajá. Y después me dejaron salir. O sea, me mandaron al departamento de migración y de ahí pagaron una fianza y de ahí me dejaron salir por otros 8 días. Y yo estuve por 8 días otra vez en la casa. Y ya después de 8 días fue otra vez la autoridad fue por mí. Ok. Y ya después yo no sabía por qué me acusaban. Pero Oh. según me acusaban de lo mismo. Ok, ahora entonces, nuevamente, saliste 8 días de la cárcel, Sí. te llevaron a migración, Sí, en migración tuve como otros 8 días. otros 8 días ahí, Sí. ¿y quién te sacó de ahí? Porque si estuviste en migración, supuestamente tenían que regresarte a México o Sí, algo. pero como yo estaba en proceso de inmigración, Ajá. o sea, pagaron una fianza Y en saliste. inmigración y me dejaron salir. Ok, entonces regresaste a tu casa. Y regresé a casa. Pero de ahí, o sea, me dijeron que yo no podía estar cerca de mis hijos. Ok. Y y un día que fui, o sea, yo un día fui a visitarlos, pero yo no podía estar yo sola, pero con Ujú. un adulto sí. Pero un día yo fui a visitarlos y de ahí me llegó la policía otra vez por mí. Y ya no me Ok. dijeron, o sea, yo no supe por qué me llevaron la otra vez. O sea, no me dieron ninguna explicación por qué. Pero Ujú. resulta que era por lo mismo anteriormente. Ok, entonces ya te llevaron otra vez la policía Sí, a la cárcel otra vez. sí, a la cárcel. Ujú. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve 3 meses. 3 meses. ¿Y ahí qué más pasó extraño o raro? ¿Ya no te siguieron preguntando cosas, visitando? Ahí nomás recibí una visita de una prima, Ujú. que esa prima en realidad nunca me fue a visitar ni nada, pero yo ahí la pude mirar. O sea, y ella me dio consejos. ¿Y esta prima vive? Esa prima vive, pero ella ni sabía, se me hace que yo estaba ahí. Entonces, ¿cómo fue que llegó la prima? La verdad, yo no lo entiendo. Ajá. ¿Y ahí estuvo contigo? Sí, ella estuvo conmigo. Nada más que traía el pelo largo y bien chino y bien delgadita. Y yo le preguntaba que por qué estaba tan delgada, que si usaba drogas. Y me decía que no dijera eso porque qué iban a pensar ahí de ella. Ajá. ¿Y si sería tu prima o sería otra persona que estaría pasándose por...? Yo después que salí supe que no era mi prima. Y después me dicen que estoy loca porque mi prima nunca fue a visitarme. Ujú. Pero ¿Alguien fue a sí, visitar? alguien fue a visitarme y se hizo pasar por mi prima. Ujú. ¿Y qué información era la que quería esta persona de ti? ¿Qué te preguntaba tu prima? Que sí cómo estaba. Pero ella sabía mi nombre, sabía todo. Ujú. De mis padres, de todo ella sabía. Ok. Ok. Después de estos 3 meses en la cárcel, ¿ya no te dio medicamento, nada? ¿O te seguían Sí, dando? cuando yo estuve en la cárcel, o sea, porque yo podía sentir como que me moría. O sea, o sea, pude sentir, o sea, como que yo me morí Ajá. y volví a llegar otra vez a mi cuerpo. Ahí en la cárcel, Sí, entonces... y yo les dije, sí, yo en la cárcel me puse una sábana porque yo no quería de ningún otro color porque me ponían verde y yo el verde no lo quería porque sentía que algo llegaba a mí. Ujú. El verde algo me atraía, el verde oscuro. Sí. Y yo no quería el verde, me lo quitaba y me lo volvían a poner otra vez. Y yo me lo quitaba y lo eché una vez lo metí al baño, lo mojé y lo eché por la ventanilla para afuera para que ya no me lo dieran y me amarré la sábana porque era blanca y con esa me sentía bien a gusto con lo blanco, porque Ujú. yo lo verde no lo podía resistir. Ujú. Y Ahora, es curioso esta situación que mencionas de que pues te sentías este tipo de atracción por el color blanco y no querías el verde. Seguían preguntándote por la misma información, se acercaban Sí. más personas a decirte si recordabas algo o algo así. sí, me preguntaban. ¿Te seguían acosándote? Sí, me seguían acosando. ¿Por todo ese tiempo en la cárcel estuvieron preguntándote todo esto? Sí. Ajá. ¿Ahí ya no te sacaron a ningún lado? No, o sea, de ahí no me daban ningún medicamento ya ni nada, pero yo ya como que yo ya quería más bien ese medicamento o como que mi cuerpo ya lo quería porque, o sea, yo regresaba otra vez a orar y a pedirle a Dios y, o sea, yo otra vez tenía las mismas experiencias y yo ya, hasta después yo ya también tenía miedo porque decía, si sigo así Ajá. aquí me van a matar. Porque No. yo estaba dando mucho, o sea,
me estaba llegando mucha información que la verdad, pues, a una persona así normal, pues no tiene que importarle ni tiene por qué decir eso. ¿Mucha información? Ujú. ¿De qué tipo? Sí, puedes decirlo. ¿De qué tipo? ¿Sería información que de otras personas, de cuestiones secretas? De o cuestiones, ajá, ¿Oh, sí? de otras personas. De otras personas. Ok. ¿Y estas personas que te visitaban o te acosaban sabían que tú tenías esta información? Pues por lo que me pasaba, pues yo digo que sí. Porque de pronto me llegaban, o sea, a preguntar unas cosas o después otras y otras. Y yo al último ya les hice creer, o sea, que de verdad yo estaba loca y que necesitaba. Ok, entonces, pero las cosas que te preguntaban, tú sí sabías la respuesta. Yo sí sabía la respuesta, pero yo no se las contestaba. Yo les evadía las preguntas. Ok. Yo salía con otra tontera, o sea, no les decía lo que ellos me preguntaban. ¿Y estas preguntas eran de tipo, pues no sé, la palabra sería espionaje? O sea, ¿te estaban utilizando para traer información de otros lados? Pues como de mismo del país, pero más interno, o sea, Ujú. O sea, de personas ujú, aquí mismo. sí. Ok. ¿Y estas personas apuntaban y tomaban nota Sí. de todo eso? sí. O sea, estaban utilizando la habilidad que tú tienes para poder ver y Ajá. percibir cosas Sí, para percibir cosas. obtener esa información por parte tuya. Sí, al principio yo estaba cooperando, o sea, para todo, porque yo no traía, o sea, malicia de nada. Ajá. Pero ya después, como que me llegaron, o sea, unas señales de las mismas que, o sea, que yo puedo sentir. Me llegaron unas señales que me dijeron que mi vida estaba en peligro. Y yo les dije a mi familia que yo sentía que yo quería una abogada porque yo no sentía nada. Vamos a hacer la pausa y ahorita regresamos con más del programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Bueno, pues continuamos. En esta noche tenemos a Jessica, que está con nosotros, pues compartiendo su experiencia que ha vivido, que realmente les digo, hay que tener la mente abierta para escuchar lo que a ella le está sucediendo y sobre todo pues ver si hay más desvelados que han estado viviendo experiencias semejantes. Nos quedamos, Jessica, entonces que estas personas venían, querían información de cuestiones internas del país. Durante esos 3 meses en la cárcel te seguían medicando, pero no con medicamentos tan fuertes ya. Ajá. ¿Qué sucedió después de que saliste o hubo más experiencias durante ese periodo de 3 meses ahí en la cárcel? No, pues ya después, yo ya, o sea, me hice creer, o sea, les hice creer a todos que yo estaba mal de la cabeza. O sea, yo les hice creer que yo estaba mal para que ya no me preguntaran nada. Y después me llevaban como cada tercer día y me encerraban en un cuarto como manicomio, o sea, con todas las paredes de esponja, Ajá. porque yo les hice creer ya que yo estaba mal. Ahí mismo en la cárcel. Sí, ahí mismo en la cárcel. Ok. Entonces cada 3 días te llevaban a ese cuarto. Sí, me llevaban a ese cuarto. Ajá. Y después ya, ¿qué pasó? ¿Te siguieron visitando estas personas o ya te dejaron de acosar? Bueno, ya después, porque me deportaron para México. Okay. Ya después en México, o sea, con la medicina o no sé qué fue, que sé que ya no me dieron. Yo anduve allá en México porque estuve allá 2 meses. Uh-huh. En cuanto yo llegué allá, mi cuerpo todo me dolía mi cuerpo. Mi saliva andaba arrastrando, yo andaba con la saliva arrastrando. Claro. No podía mover ni los ojos, con decirle que ni la lengua, ni podía siquiera pasar saliva. O sea, te faltaba ya esa, Sí. La sustancia que te estaban dando. Sí, la sustancia que me estaban dando. Ya tu cuerpo la estaba necesitando. Sí, era como droga, o sea que ya mi cuerpo ya quería droga. Ajá. Esa que me estaban dando. Me imagino que fueron 2 meses horribles así, ¿no? Que tuviste que pasar sin esto. Entonces, pero esta información seguía fluyendo a través de ti, o sea, ya cuando te deportaron. No, ya no, o sea, paró. O sea, ya no, la información ya no. Ajá. O sea, cuando me sentía mal, pues yo ya estaba a punto de morir. O sea, ya nomás. Uh-huh. Entonces, ya no tenía ninguna. Y fueron 2 meses allá entonces. Sí, fueron 2 meses. 2 meses. Cuando estás de regreso en el país, ¿supieron que estabas aquí? ¿Te siguieron molestando o ya se tranquilizó todo? Pues no sé si supieron que yo haya regresado, pero después, o sea, en los trabajos que yo he conseguido o donde yo voy, o sea, siento que la misma gente que estaba, o sea, como las que le dicen los cuidadores adentro de la cárcel, los puedo mirar la cara de pronto que están, o sea, como que me están mirando
o si es en un lugar donde yo estoy trabajando, que están en la entrada. Okay. Y ya después cuando yo volteo otra vez para mirarlos, a ver dónde están sentados o eso, o sea, ya no los encuentro por ningún lado. O a ver dónde están. O sea que ves a estas personas de repente cerca de ti y ya cuando los buscas ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Oh, ok. Pero son las mismas personas que cuando yo estaba en prisión, ellos estaban o sea, en la cárcel, ellos estaban ahí cuidándome. Cuidándote. Sí. Ok. ¿Y esto ha sucedido ya en los últimos meses que has estado trabajando? Sí, ya tengo como 2 meses que no me sucede eso. Ajá. Ok, pero ya, o sea, ya no los has mirado. Ya no los he mirado. Uh-huh. O sea, ya, afortunadamente, ojalá ya te hayan dejado en paz. Ya. Ajá. Y esta información ya no fluye, ya no sigue saliendo esta información, ya no lo sigues obteniendo. Pues esa información ahorita no la sigo obteniendo porque ya no me pongo a meditar para nada porque por lo mismo, o sea, que no quiero que me agarren otra vez como... Uh-huh. Sí, que te utilicen nuevamente. Que me utilicen nuevamente porque he estado en 2 manicomios por lo mismo. O sea, porque mi familia piensa que yo estoy mal y me lleva a lugares. A estos lugares. Ajá, porque yo puedo sentir, o sea, en mí, cuando está algo malo, entra algo malo en mí y me manipulan. Uh-huh. Porque yo últimamente, o sea, ya no podía ni siquiera ir a la iglesia ni recibir hostia, porque recibir hostia para mí era una cosa muy sagrada. Y ya no podía ni siquiera hacer eso porque entraba como algo... ¿Sentías algo raro en mí? Algo feo. Entonces, los últimos 2 meses has tratado de controlar esto y ya no ha sucedido nada. Ya no ha sucedido nada. Afortunadamente. Entonces, pues de esto podríamos sacar en conclusión entonces de que estas personas de alguna forma se enteraron de que tú tenías estas habilidades y te utilizaron para buscar información de otras personas durante varios meses o semanas. Sí. Ajá. Y este tipo de información, bueno, lo interesante es ver por qué o cómo supieron ellos de que tú podías hacer esto. Porque yo al principio yo les hablaba, o sea, sinceramente todo. Yo al principio yo les decía todo. O sea, y ellos o sea, como que me tomaban como, o sea, no sé, porque ellos se miraban nomás entre ellos, con la mirada se decían las cosas, o sea, no hablaban, nomás con la mirada se decían, o sea, como que ellos traen sus claves, como... Uh-huh. O sea, ellos se dieron cuenta de que tú tenías estas habilidades y dijeron, bueno, vamos a utilizarla hasta que nos sirva. Sí. Pues no sé, es algo muy interesante esto. Entonces, ¿tú qué piensas hacer ahora? Ya que afortunadamente, esperemos ya haya terminado esto, ¿vas a ir desarrollando estas habilidades o lo vas a dejar por la paz? ¿Qué piensas hacer? No, yo no, o sea, para mí yo no quiero dejar las habilidades que yo tengo, o sea, y para mí son como un don que Dios me ha dado. Si yo puedo ayudar a otra gente, o sea, con todo mi corazón, yo lo voy a, o sea, yo ahorita lo que estoy haciendo es, como, o sea, yo soy católica, y, o sea, y según en la iglesia no aceptan, o sea, no sé si acepten eso, ¿no? Pero me han dicho que ellos me van a poder ayudar a guiarme con un guía espiritual. Bueno, pues lo importante de esto, Jessica, es de que pues compartes tu experiencia. Varias personas tal vez estén escuchando en este instante y si alguien se identifica con lo que tú has mencionado, pues me imagino que pues de alguna forma van a darse cuenta de que no son los únicos, sino que hay más personas que están pasando por este tipo de experiencias y tener cuidado porque nos estamos dando cuenta entonces de que por parte de ciertas agencias federales o no sé, este tipo de personas como tú que tienen habilidades de poder obtener información, las están utilizando para extraer esta información de otros lados. Entonces, no sé, es algo muy, muy curioso lo que te ha sucedido, lo cual pues quiero agradecerte mucho por compartir tu experiencia con nosotros en esta noche. Y nada más déjame hacer una pausa y nada más preguntarle unas cositas a José para que terminemos con la experiencia de Jessica en esta noche. Así de que vamos a hacer la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.
Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Bueno, pues tenemos a Jessica, José, que ha compartido Jessica su experiencia con todos nosotros en esta noche madrugada. José está con nosotros también, que pues conoce a Jessica y le agradecemos muchísimo también por estar con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, pues la experiencia de Jessica es extraña, pero pues con tantos temas que hemos tocado en el programa, como pues buen desvelado que eres, te darás cuenta de que pues hay muchas historias que se relacionan mucho con lo que Jessica ha estado viviendo, ¿no? Sí, así es. Yo he escuchado a través del programa algunas personas que han pasado cosas similares o algo. Incluso yo cuando la conocí a ella, pues yo algo relacionaba con lo que a ella estaba pasando, ¿verdad? Entonces se me hizo algo como... ¿Qué dijiste tú? O sea, cuando te empezó a platicar todo lo que ahorita nos está... Porque hay más información que pues no podemos compartir ahorita con la gente, pero cuando tú escuchaste la experiencia de Jessica, ¿qué dijiste? Oye, pues esto ¿dónde lo he escuchado antes? No, pues se me hizo algo interesante, y incluso yo mismo tiempo atrás he estado pasando algo similar. ¿También experiencias semejantes? Pilares muy semejantes. No más que pues sí, no tan remarcadas como ella. Ajá, pero... sí, porque como que lo que a ella le sucedió fue que de repente despertó lo que este tipo de habilidad y se abrió completamente, ¿no? Sí, fue muy rápido. Y yo a través de mucho tiempo antes yo he tenido algunas experiencias así medias que me sorprendían, pero yo mismo ni me las creía yo solo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué? Ajá. Ahora, ¿tú piensas de que, por ejemplo, agencias del gobierno estén utilizando personas como Jessica para obtener información de repente de otros países o de aquí mismo, de cuestiones internas? Claro que sí, eso es está como bien probado, solo que uno no lo puede probar porque pues no le van a creer a una persona eso, pero de que el gobierno usa personas así, yo estoy seguro, y ellos mismos lo saben que por ejemplo, ya nomás después dicen, no, pues esta persona no está bien, está enferma, está demente, y ya muy fácil dan ellos cierran el caso. Ahora, porque hemos tenido información de que, por ejemplo, la misma CIA, por ejemplo, ha utilizado a personas de habilidades psíquicas para hacer el famoso remote viewing o vista a distancia, que van a países enemigos o países que tienen información importante para los Estados Unidos, y que han utilizado a este tipo de personas para sacar esta información. O sea, a pesar de que se ha negado, hay documentos de que dicen que sí ha habido este tipo de personas utilizadas por la CIA. Bueno, claro, eso para mí eso es muy seguro y muy cierto que sí lo han hecho, porque ellos tienen mucha información y se valen de cualquier cosa para sacar sus informaciones a sus conveniencias de ellos. Ajá. Algo que no le pregunté a Jessica es si había vivido algún tipo de experiencia con seres extraterrestres. Y eso es lo que no le pregunté a Jessica. ¿No has tenido alguna experiencia de haber visto seres, no sé, diferentes a nosotros en tus experiencias? Es que cuando yo estaba en un hospital, yo les pregunté que si dónde estaba, que si eran personas normales o si eran extraterrestres, porque yo me sentí como que me había muerto y resucité ahí. ¿En ese hospital? Ajá. Y yo les decía que si eran verdaderos, o sea, que si eran verdaderos o si eran ellos extraterrestres. ¿Cómo los veías? Porque yo sentí como que fui en algo rapidito, como que me subieron en un avión o algo, pero que algo que me llevó, pero instantáneamente, muy rápido. Eso fue el principio que me llevaron. Ajá, cuando estuviste en el primer hospital. Sí, cuando estuve en el primer hospital. ¿Y te llevaron a algún lado aquí en el planeta o algún país diferente? La verdad, o aquí mismo? No les sabría decir si me llevaron a otro planeta diferente o algo. Pero lo que sí le podría decir es que yo sentía que estaba muy lejos y a la vez muy rápido para poder llegar. O sea, estaba lejos, pero... O sea, no era normal. No era normal, en lo que yo fui no era normal. ¿Y veías a estas personas, estos seres? ¿Eran personas normales o no viste a nadie?
¿O eran las mismas personas que te iban acompañando? No, no eran las mismas personas que me iban acompañando. Eran otras personas al llegar ahí y me dijeron que ellos eran bien espirituales. Bien espirituales. Sí, ellos me dijeron que eran bien espirituales. ¿Y te tenían así, de esa manera, siendo bien espirituales? Como que ellos eran bien espirituales. Todos me decían que ellos eran bien espirituales. O sea, que podía yo confiar en ellos porque ellos eran espirituales. Ajá. Ellos me podían entender bien espiritualmente. Ok. Pues no sé, está curioso eso, porque pues muchas personas han tenido este tipo de experiencias de repente de que se pierden y aparecen en otros lados, ¿no? Pero en este caso pues fue en un hospital que tenías que haber estado y apareciste en otro, ¿no? Sí. En los últimos meses que has estado cerca de Jessica, entonces no has visto, José, que ha tenido alguna otra experiencia o ya se ha calmado esto. No, a principio sí, yo le notaba que tenía otras experiencias, como por ejemplo que miraba a una persona y luego después decía que esa persona se daba una vueltecita o algo y era otra persona que cambiaba de rostro. Oh, ok. Entonces era algo muy que yo mismo me salía de... O sea, yo no creía, pero como he escuchado mucho el programa y me he dado cuenta a través del tiempo de que hay cosas así, Ajá. entonces tampoco no lo dudaba. No sé, no le descartabas de que ella estuviera pasando eso. Y exactamente, yo le entendía lo que ella estaba pasando. Uh-huh. Y pues traté de darle apoyo. Pues es lo importante porque es difícil de repente, ¿no, Jessica? Que alguien te diga, bueno, pues sí, puede ser lo que te está pasando, puede ser cierto. Sí. Porque me imagino que hasta tu propia familia te van a decir, oye, pues estás mal, ¿no? No, todos me juzgan de loca. O sea, todos piensan que yo estoy mal. Ajá. Todos, o sea, para mi familia yo estoy loca y todos me quieren llevar como, decirme, si estás bien, pero Ajá. entre ellos, yo sé que entre ellos dicen que yo estoy muy mal. Y yo sé que, o sea, yo sé lo que he vivido y no les puedo hacer cambiar la mente a otras personas. Ajá. O sea, yo nomás quisiera que las personas, o sea, Ajá. supieran que eso, o sea, sepan que esto puede pasar y para que no se sientan confundidas o como me he sentido yo. O sea, como yo no tuve ni el apoyo de mi familia, ni por mi religión, que es católica, tampoco nadie me entendía, nadie me daba... Sí, algún tipo de ayuda, de explicación, o sea, o que te algo. escucharan siquiera, ¿no? Ajá, que me escucharan, o sea, lo que yo estaba viviendo. O sea, yo me sentía perdida, pues, en el patio de la casa. Uh-huh. Pues no sé, es algo muy curioso esto, José, lo que le sucede a Jessica y bueno, lo bueno que está cerca porque de alguna manera pues ya hay un apoyo, por lo menos hay con quien platicar, ¿no? De repente si sucede algo, pero pues no sé, ojalá que esto sirva para que si hay desvelados o desveladas que estén viviendo experiencias semejantes, pues puedan identificarse con Jessica y decir, bueno, entonces no estoy mal, algo está pasando, ¿no? No, sí, claro, y no es la única persona que está pasando. Le aseguro que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, solamente que no dicen por temor a que su misma familia o personas cercanas no les creen porque luego te dicen, no, pues, está tocado, está loco. Está mal. No, otra cosa también, que las personas, o sea, pueden mirar cosas y luego los mandan con psiquiatras que están locos. O sea, luego lo más fácil es llevarlo a un psiquiatra para decirle que esté loco. Y el psiquiatra a uno le dice hasta que no cree en Dios, que no cree en demonio, que no crea uno en nada. O sea, que uno se quede prácticamente... Sí, y medicarte también, sí, ¿no? Y medicarme, o sea, medicar lo más que se pueda y estar para uno vivir drogado y no poder uno, ¿cómo le diré? Vivir la vida, nomás estarle lastimando hasta los órganos a uno. Porque a mí con la medicina que me están dando, o sea, me puede lastimar la tiroides, o sea, yo puedo engordar mucho o ponerme muy lenta hasta para trabajar, o sea, hasta para eso me afecta. Pues sí, y para poderme a dormir. Pues sí, esa es otra cuestión. Pues realmente interesante esto. Yo quiero agradecerle muchísimo, Jessica, José, por estar con nosotros esta noche y compartir su experiencia. Cualquier cosa que de repente, pues ojalá que ya no suceda nada negativo, pues háganoslo saber y con gusto pues estaremos aquí compartiendo la información con los desvelados, porque la única manera de protegernos es compartiendo la información, porque si nos quedamos con la información solamente para nosotros, nadie se entera, nadie sabe lo que estamos pasando. Entonces ya en este momento saben que Jessica ha vivido estas experiencias y es una forma de proteger también lo que tú has vivido y tu persona de cierta forma. Pues gracias muchachos por estar con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? No, muchas gracias y nomás que si alguien está pasando por una experiencia similar o algo que sabe a dónde. Sí, claro.
que sepan también que no están solos. Sí, que es lo importante, ¿no? Que no están solos y que no están mal, Pues les agradecemos muchísimo a Jessica y José por estar con nosotros en esta noche. Nosotros vamos a tener que hacer nuestra pausa, pero les invitamos, si tienen más información, alguna experiencia semejante, a que marque nuestra línea telefónica 562-904-4822, correo electrónico victor@camacho.com, en el único y original programa de Los Desvelados, solamente aquí en Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Bueno, pues tenemos a Jessica, José, que ha compartido, Jessica, su experiencia con todos nosotros en esta noche madrugada. José está con nosotros también, que pues conoce a Jessica, y le agradecemos muchísimo también por estar con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, pues la experiencia de Jessica es extraña, pero pues con tantos temas que hemos tocado en el programa, como pues buen desvelado que eres, te darás cuenta de que pues hay muchas historias que se relacionan mucho con lo que Jessica ha estado viviendo, ¿no? Sí, así es. Yo he escuchado a través del programa algunas personas que han pasado cosas similares o algo. Incluso yo, cuando la conocí a ella, pues yo algo relacionaba con lo que a ella estaba pasando, ¿verdad? Entonces se me hizo algo como... ¿Qué dijiste tú? O sea, cuando te empezó a platicar todo lo que ahorita nos está... Porque hay más información que pues no podemos compartir ahorita con la gente, pero cuando tú escuchaste la experiencia de Jessica, ¿qué dijiste? Oye, pues esto, ¿dónde lo he escuchado antes? ¿no? Pues se me hizo algo interesante, y incluso yo mismo tiempo atrás he estado pasando algo similar. ¿También experiencias semejantes? Pilares muy semejantes. No más que pues sí, no tan remarcadas como ella. Ajá, pero... sí, porque como que lo que a ella le sucedió fue que de repente despertó este tipo de habilidad y se abrió completamente, ¿no? Sí, fue muy rápido. Y yo, a través de mucho tiempo antes, yo he tenido algunas experiencias así medias que me sorprendían, pero yo mismo ni me las creía yo solo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué? Ajá. Ahora, ¿tú piensas de que, por ejemplo, agencias del gobierno estén utilizando personas como Jessica para obtener información de repente de otros países o de aquí mismo, de cuestiones internas? Claro que sí, eso es está como bien probado, solo que uno no lo puede probar porque pues no le van a creer a una persona eso, pero de que el gobierno usa personas así, yo estoy seguro, y ellos mismos lo saben, que por ejemplo, ya nomás después dicen, no, pues esta persona no está bien, está enferma, está demente, y ya muy fácil dan ellos cierran el caso. Ahora, porque hemos tenido información de que, por ejemplo, la misma CIA, por ejemplo, ha utilizado a personas de habilidades psíquicas para hacer el famoso remote viewing o vista a distancia, que van a países enemigos o países que tienen información importante para los Estados Unidos, y que han utilizado a este tipo de personas para sacar esta información. O sea, a pesar de que se ha negado, hay documentos de que dicen que sí ha habido este tipo de personas utilizadas por la CIA. Bueno, claro, eso para mí eso es muy seguro y muy cierto que sí lo han hecho, porque ellos tienen mucha información y se valen de cualquier cosa para sacar sus informaciones a sus conveniencias de ellos. Ajá. Algo que no le pregunté a Jessica es si había vivido algún tipo de experiencia con seres extraterrestres. Y eso es lo que no le pregunté a Jessica. ¿No has tenido alguna experiencia de haber visto seres, no sé, diferentes a nosotros en tus experiencias? Es que cuando yo estaba en un hospital, yo les pregunté que si dónde estaba, que si eran personas normales o si eran extraterrestres, porque yo me sentí como que me había muerto y resucité ahí. ¿En ese hospital? Ajá. Y yo les decía que si eran verdaderos, o sea, que si eran verdaderos o si eran ellos extraterrestres. ¿Cómo los veías? Porque yo sentí como que fui en algo rapidito, como que me subieron en un como un avión o algo, pero que algo que me llevó, pero instantáneamente, muy rápido. Eso fue al principio que me llevaron.
Ajá, cuando estuviste en el primer hospital. Sí, cuando estuve en el primer hospital. ¿Y te llevaron a algún lado aquí en el planeta o algún país diferente La verdad, o aquí mismo? no le sabría decir si me llevaban a otro planeta diferente o algo. Pero lo que sí le podría decir es que yo sentía que estaba muy lejos y a la vez muy rápido para poder llegar. O sea, estaba lejos, pero... O sea, no era normal. No era normal, en lo que yo fui no era normal. ¿Y veías a estas personas, estos seres? ¿Eran personas normales o no viste a nadie? ¿O eran las mismas personas que te iban acompañando? No eran las mismas personas que me iban acompañando. Eran otras personas al llegar ahí y me dijeron que ellos eran bien espirituales. Bien espirituales. Sí, ellos me dijeron que eran bien espirituales. ¿Y te tenían así, de esa manera, siendo bien espirituales? Como que ellos eran bien espirituales. Todos me decían que ellos eran bien espirituales. O sea, que podía yo confiar en ellos porque ellos eran espirituales. Ajá. Ellos me podían entender bien espiritualmente. Ok. No sé, está curioso eso, porque pues muchas personas han tenido este tipo de experiencias de repente de que se pierden y aparecen en otros lados, ¿no? Pero en este caso pues fue en un hospital que tenías que haber estado y apareciste en otro, ¿no? Sí. En los últimos meses que has estado cerca de Jessica, entonces ¿no has visto, José, que ha tenido alguna otra experiencia o ya se ha calmado esto? No, a principio sí, yo le notaba que tenía otras experiencias, como por ejemplo que miraba a una persona y luego después decía que esa persona se daba una vueltecita o algo y era otra persona que cambiaba de rostro. Oh, ok. Entonces era algo muy... que yo mismo me salía de... O sea, yo no creía, pero como he escuchado mucho el programa y me he dado cuenta a través del tiempo de que hay cosas así, Ajá. entonces tampoco no lo dudaba. No, sí, no le descartabas de que ella estuviera pasando eso. Y exactamente, yo le entendía lo que ella estaba pasando. Uh-huh. Y pues traté de darle apoyo. Pues es lo importante porque es difícil de repente, ¿no, Jessica? Que alguien te diga, bueno, pues sí, puede ser lo que te está pasando, puede ser cierto. Sí. Porque me imagino que hasta tu propia familia te van a decir, oye, pues estás mal, ¿no? No, todos me juzgan de loca. O sea, todos piensan que yo estoy mal. Ajá. Todos, o sea, para mi familia yo estoy loca y todos me quieren llevar como, decirme, si estás bien, pero uh-huh. entre ellos, yo sé que entre ellos dicen que yo estoy muy mal. Y yo sé que, o sea, yo sé lo que he vivido y no les puedo hacer cambiar la mente a otras personas. Uh-huh. O sea, yo nomás quisiera que las personas, o sea, uh-huh. supieran que eso, o sea, sepan que esto puede pasar y para que no se sientan confundidas o como me he sentido yo. O sea, uh-huh. como yo no tuve ni el apoyo de mi familia, ni por mi religión que es católica, tampoco nadie me entendía, nadie me daba... Sí, algún tipo de ayuda, de explicación, o sea, o que te algo. escucharan siquiera, ¿no? Ajá, que me escucharan, o sea, lo que yo estaba viviendo. O sea, yo me sentía perdida, pues, en el patio de la casa. Uh-huh. Pues no sé, es algo muy curioso esto, José, lo que le sucede a Jessica y bueno, lo bueno que está cerca porque de alguna manera pues ya hay un apoyo, por lo menos hay con quien platicar, ¿no? De repente se sucede algo, pero pues no sé, ojalá que esto sirva para que si hay desvelados o desveladas que estén viviendo experiencias semejantes, pues puedan identificarse con Jessica y decir, bueno, entonces no estoy mal, algo está pasando, ¿no? No, sí, claro, y no es la única persona que está pasando. Le aseguro que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, solamente que no dicen por temor a que su misma familia o personas cercanas no les creen porque luego te dicen, no, pues, está tocado, está uh-huh. loco. Está mal. No, otra cosa también, que las personas, o sea, pueden mirar cosas y luego los mandan con psiquiatras que están locos. O sea, luego lo uh-huh. más fácil es llevarlo a un psiquiatra para decirle que esté loco. Uh-huh. Y el psiquiatra a uno le dice hasta que no cree en Dios, que no cree en demonio, que no crea uno en nada. O sea, que uno uh-huh. se quede prácticamente... Sí, y medicarte también, sí, ¿no? Y medicarme, o sea, medicar lo más que se pueda y estar para uno vivir drogado y no poder uno, ¿cómo le diré? Vivir la vida, nomás estarle lastimando hasta los órganos a uno. Uh-huh. Porque a mí con la medicina que me están dando, o sea, me puede lastimar la tiroides, o sea, yo puedo engordar mucho uh-huh. o ponerme muy lenta hasta para trabajar, o sea, hasta para eso me afecta. Pues sí, y para poderme a dormir.
Pues sí, esa es otra cuestión. Pues realmente interesante esto. Yo quiero agradecerle muchísimo, Jessica, José, por estar con nosotros esta noche y compartir su experiencia. Cualquier cosa que de repente, pues ojalá que ya no suceda nada negativo, pues háganoslo saber y con gusto pues estaremos aquí compartiendo la información con los desvelados, porque la única manera de protegernos es compartiendo la información, porque si nos quedamos con la información solamente para nosotros, nadie se entera, nadie sabe lo que estamos pasando. Entonces ya en este momento saben que Jessica ha vivido estas experiencias y es una forma de proteger también lo que tú has vivido y tu persona de cierta forma. Pues gracias muchachos por estar con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? No, muchas gracias, y nomás que si alguien está pasando por una experiencia similar o algo que ¿Se sabe a comunique? dónde. Sí, claro. Que sepan también que no están solos. Sí, que es lo importante, ¿no? Que no están solos y que no están mal, Pues les agradecemos muchísimo a Jessica y José por estar con nosotros en esta noche. Nosotros vamos a tener que hacer nuestra pausa, pero les invitamos, si tienen más información, alguna experiencia semejante, a que marque nuestra línea telefónica 562-904-4822, correo electrónico victor@camacho.com, en el único y original programa de Los Desvelados, solamente aquí en Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.